Ella sigue dentro de ti, aunque vivas a océanos de distancia, aunque su cuerpo descanse en la tierra, aunque no hayas hablado en décadas. Su presencia permanece no solo en la memoria, sino en la arquitectura de tu psique. Carl Jung advirtió sobre esta fuerza, la más temida y a la vez la más formativa: el complejo materno. No se trata solo de la mujer misma, sino de la imagen interior, la huella emocional que dejó tras de sí, una fuerza invisible que moldea tus decisiones, tu voz, tus relaciones y la historia que crees sobre ti mismo. Esto es lo que Jung llamó la madre sombra. No es el rostro protector que mostraste al mundo, sino el residuo psíquico de necesidades insatisfechas, expectativas silenciosas y dolor ancestral. Y aquí reside la dolorosa verdad: nunca sanarás del todo hasta que la enfrentes, no a la madre exterior, sino a la que aún vive dentro de ti. Para muchos, este territorio es sagrado y aterrador. Jung escribió: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no vivida del padre o la madre. Cuando cargas con el dolor de tu madre, su vergüenza, su silencio, su pena, te conviertes enredado en una vida que no te pertenece, comienzas a vivir como su eco, su protector, su extensión, y tu alma comienza a atenuarse. Este no es un camino de culpa, es un llamado a regresar a ti mismo, a reclamar las partes de ti que nunca fueron nutridas, a honrar el dolor que tu niño interior nunca pudo sentir, a soltar el peso que nunca debiste cargar. En esta exploración no señalamos con el dedo, sino que encendemos velas en los rincones más oscuros de tu psique, porque la verdadera libertad no proviene del resentimiento hacia la madre, sino de enfrentar conscientemente a la madre interior. En este video nos adentraremos en los rincones prohibidos de tu psique, más allá del desamor, más allá del ego, en el proceso alquímico de muerte y renacimiento que comienza en el momento en que finalmente decides dejarla ir. Verás por qué tu sanación se ha estancado, cómo la herida materna ha moldeado tu identidad y cómo las profundas enseñanzas de Jung ofrecen un camino no solo hacia la supervivencia, sino hacia la soberanía. La verdad es simple, aunque no fácil. Se te permite abandonar el rol de niño. Se te permite dejar de cargar con el dolor ajeno. Se te permite reescribir el mito y comienza con un acto aterrador de valentía: enfrentar a la madre en tu mente. Comencemos con el papel del arquetipo de la madre en el inconsciente colectivo. En la psicología junguiana, la imagen de la madre no se limita a la mujer que nos dio la vida. Ocupa un lugar primordial en la arquitectura del inconsciente colectivo. Una imagen transpersonal atemporal, codificada en el alma misma de la humanidad. Para Jung, la madre es, ante todo, un arquetipo, un patrón psíquico universal, heredado en lugar de inventado, que emerge una y otra vez en sueños, mitos y relaciones personales. No es solo personal, es eterna. El arquetipo de la madre tiene una doble cara: la dadora de vida y la devoradora de vida, la que nutre y la que asfixia. Esto es lo que Jung llamó la paradoja de la Gran Madre. Es una imagen más antigua que la civilización, que representa tanto la seguridad como el peligro, la creación y la destrucción, la comodidad y la absorción. Este arquetipo no está ligado a la identidad histórica de tu madre biológica. Vive debajo de ella. Aparece en íconos religiosos, símbolos de la naturaleza, mitología e incluso en la tierra. La madre es a la vez quien te alimenta y quien amenaza con consumirte. Para quienes cargan con heridas no resueltas de sus madres, este arquetipo se entrelaza con el trauma personal. Jung advirtió que cuando confundimos a la madre personal con la madre arquetípica, entramos en un laberinto psíquico. Recreamos el dolor de la infancia a través de las relaciones adultas. Anhelamos la crianza, pero nos aterra la cercanía. Buscamos la aprobación y tememos el rechazo. El arquetipo, cuando está dividido y desintegrado, produce distorsión psicológica en los sueños. La madre puede aparecer como una guardiana gentil o como una figura monstruosa que devora. En el mito, es a la vez Demar y Kari. Mary y Medea Jung describieron esta ambivalencia como la naturaleza bipolar del arquetipo de la madre: buena y malvada, creadora y destructora, santa y profana. Cuando la psique se aferra a un lado mientras reprime al otro, fragmentamos.
Idealizar a la madre es negar su sombra. Demonizarla es rechazar su luz. De cualquier manera, nos lleva a la proyección, proyectando nuestras heridas internas sobre parejas, mentores, jefes, maestros espirituales, cualquier figura que lleve el peso simbólico de la madre. Y es por eso que tantas personas permanecen estancadas, porque la verdadera sanación de la herida materna no puede ocurrir a nivel superficial. Jung insistió en que debemos ir más allá de los agravios personales y adentrarnos en una visión simbólica. Cuando vemos a nuestra madre solo a través de la estrecha lente de nuestra infancia, su negligencia, su rabia y su control, permanecemos atrapados en la historia del ego. Pero cuando la vemos como un recipiente para fuerzas ancestrales, cuando reconocemos que nuestro dolor no es solo personal, sino arquetípico, abrimos la puerta a una transformación profunda. Jung escribió: "La mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres, y a menudo es a través de la madre que esta vida no vivida se transmite. Su vergüenza, su silencio, su dolor". El complejo materno se arraiga cuando el niño internaliza la realidad emocional de la madre, no como un recuerdo, sino como un espejo. Un niño emocionalmente desatendido puede internalizar la creencia de que no es digno de amor. Un niño asfixiado puede internalizar: "No se me permite separarme para ser libre". Estas voces no desaparecen con la edad. Se convierten en el monólogo interior del adulto que dicta cómo ves tu valor, tu cuerpo, tu voz, tu capacidad de amar, de pertenecer y prosperar. A menos que estas imágenes internas se hagan conscientes, el individuo inconscientemente buscará resolución en el exterior, en parejas románticas, en el éxito profesional, en la evasión espiritual, pero la raíz permanece intacta. La herida continúa susurrando: "Aún no eres suficiente". Jung enseñó que la herida materna no es solo una tragedia personal, sino una herencia colectiva, un patrón psíquico transmitido. Generaciones codificadas como ADN emocional, las madres transmiten inconscientemente su propio dolor, su propia represión, su propia desconexión del principio femenino y de los hijos. A menos que despierten, lo llevan adelante hasta que un día alguien, quizás tú, tenga el coraje de enfrentar la imagen materna interior y decir: "Esta historia termina conmigo". A la sanación Jung no se trataba de cambiar a la madre, sino de transformar tu relación con la madre interior, esa compleja red de asociaciones, emociones, recuerdos y proyecciones que viven en lo profundo de la psique. Y este trabajo no es pequeño, es sagrado, porque hasta que no confrontas esta imagen interior, la verdadera transformación no puede comenzar. La madre también es tierra, es naturaleza, es el inconsciente mismo. Cuando nos desconectamos de la madre interior, también nos desconectamos de la naturaleza, de nuestros cuerpos, de la intuición, del misterio de lo desconocido. Tememos la oscuridad, tememos sentir. Nos sobreidentificamos con lo racional, lo masculino, lo controlado, y al hacerlo, perdemos la riqueza del alma. El costo de permanecer ciego a la madre arquetípica es una profunda ansiedad crónica, duelo no resuelto, disfunción relacional, bloqueos creativos, vacío espiritual, una sensación constante de no pertenencia. Jung vio esto como una epidemia psicológica, una generación que se aleja de sus raíces ancestrales, de las profundidades femeninas, de la gran madre que da a luz no solo cuerpos, sino almas. Así que aquí está el umbral. Puedes ver a tu madre no solo como la mujer que te lastimó, sino como la puerta a las antiguas fuerzas psíquicas que la moldearon. ¿Puedes reconocer el arquetipo que se mueve a través de ella y de ti? ¿Puedes aceptar sus defectos y tu dolor sin caer en la culpa o la idolatría? Esto no se trata de absolución, sino de liberación, porque hasta que no veas la imagen de la madre con claridad, no solo como madre, sino como espejo, seguirás dando vueltas. La sanación seguirá siendo superficial. La comprensión no penetrará el inconsciente. Pero cuando te enfrentas a la madre arquetípica tal como es, vasta, misteriosa y paradójica, ya no buscas el amor de su sombra. Regresas a la raíz. Finalmente, comienzas a convertirte en ti mismo en el segundo en que la madre sombra y el encarcelamiento psicológico en la psicología junguiana, la madre sombra es una de las más temidas. Fuerzas internas incomprendidas.
A diferencia del aspecto nutritivo del arquetipo maternal, ella no es la madre que protege, nutre o guía, es quien consume. Aparece en sueños, mitos y la silenciosa desesperación de la adultez como la fuerza que se aferra, sofoca, manipula e inhibe el crecimiento del alma. Jung observó que este aspecto devorador no es una anomalía, sino un polo ineludible del arquetipo mismo. La gran madre da a luz y devora, crea y retiene. Y cuando este aspecto no se afronta conscientemente, se convierte en una prisión psíquica de la que el ego no puede escapar. La madre sombra aparece en la mitología como una deidad que se niega a liberar la fe, como dragones que custodian tesoros sagrados, como diosas que se tragan a sus crías. Psicológicamente, emerge cuando la energía maternal sobrepasa sus límites naturales, cuando el amor se convierte en control, cuando la protección se convierte en posesividad, cuando el cuidado disfraza la dependencia. En estos momentos, el niño no se siente sostenido, sino consumido, y sin embargo, porque la energía está envuelta en la maternidad. Idioma, solo quiero lo mejor para ti. El niño no puede nombrar la traición, el alma se derrumba, absorbiendo silenciosamente la creencia de que mi libertad es abandono. Mi autonomía es traición. Como escribió Jung, esta fuerza rara vez entra en la conciencia de manera obvia. Su dominio es sutil, oculto bajo capas de condicionamiento y culpa heredada. En la vida adulta, puede aparecer como una duda abrumadora, una crítica interna persistente que hace eco de la voz de la madre. Puede manifestarse como la incapacidad de sentirse seguro cuando se es independiente, el miedo reflexivo a decepcionar a los demás o la atracción inconsciente por parejas románticas que controlan, disminuyen o asfixian, reflejando el terreno emocional del momento. La herida es la culpa que surge en el momento en que intentas establecer un límite, decir tu verdad o alejarte de la disfunción. La madre sombra susurra: eres desagradecido, eres malo, eres egoísta. Esto es infantilización psicológica, un estado contra el que Jung advirtió que el ego permanece pequeño y dependiente, físicamente adulto, pero emocionalmente atado a las expectativas de la madre. Puedes mudarte de ciudad, cambiar tu nombre, vivir a través de océanos y aún escuchar su voz en tu cabeza antes que tú. Hablar antes de actuar, antes de atreverte a vivir. Esto no se trata de distancia física, sino de enredo energético. El ego sigue siendo un niño que orbita la gravedad de la madre, aterrorizado de salirse de la línea. Jung dijo una vez que la psique prefiere el infierno conocido al cielo desconocido, y que la madre sombra es ese infierno familiar, predecible, falsamente reconfortante. Las personas permanecen en dinámicas tóxicas no porque disfruten del sufrimiento, sino porque el sufrimiento preserva el vínculo psíquico. El dolor se convierte en lealtad, la autotraición se convierte en amor, y hasta que este patrón se haga consciente, los individuos continuarán recreando las mismas condiciones, creyendo que eligen libremente cuando en realidad están actuando según el mito de la madre devoradora. ¿Y cuál es la herramienta más poderosa de la madre? La culpa no es la culpa sana que corrige el fracaso moral, sino una culpa primordial, un miedo irracional heredado de que separarse es morir. Jung la describió como la correa psíquica forjada no por la lógica, sino por el miedo arquetípico. Soy malo, si me alejo, la traiciono. Si me convierto en mí mismo, esta culpa es antigua. Habla del terror al exilio, el miedo primordial a perder el contenedor de la vida misma, y bajo su peso, muchos permanecen congelados, saboteando la alegría, suprimiendo la verdad, colapsando ante cada acto de autoafirmación. Pero paradójicamente, Jung enseñó que la madre sombra no es solo la carcelera, sino también la guardiana del alma. Es el dragón que guarda el oro, el monstruo al que debes enfrentarte para recuperar tu propio nombre. El dolor que causa no carece de sentido. Es una iniciación en el mito. El héroe debe confrontarla no para destruirla, sino para reclamar lo que tiene como rehén. El derecho a existir, a sentir, a crear, a elegir. La integración, no la aniquilación, es la tarea. Para hacer esto, Jung promovió la imaginación activa, un diálogo interno consciente con la madre devoradora que llevas dentro.
Visualízala, háblale, expresas la rabia, el dolor, la traición. Dejas que la niña abandonada hable, la dejas hablar. Te encuentras cara a cara no con el mal, sino con una fuerza arquetípica herida, distorsionada por generaciones de miedo, vergüenza y anhelo no vivido. Y cuando este proceso se realiza con sinceridad, algo cambia. La madre pierde el control, el niño interior comienza a levantarse, la psique comienza a recordar que se pertenece a sí misma. Esta confrontación es una muerte y un renacimiento psicológicos. La muerte del niño dependiente, el nacimiento del adulto soberano, advirtió Jung. Esta fase suele ir acompañada de colapso, depresión, vacío y dolor. Pero este desmoronamiento es sagrado. Es el desmantelamiento de la ilusión heredada. El ego se siente desnudo, pero por primera vez es real. Y es desde esta oscuridad que la luz puede regresar. No una luz prestada, sino el fuego mismo del alma. Así que seamos claros, la madre sombra no es tu enemiga, es tu umbral, es la maestra terrible, el rostro feroz de lo femenino que te exige despertar. Y cuando te atreves a confrontarla, no para culparla, sino para reclamarte a ti mismo, abres la puerta a la libertad. Comienzas a vivir no como un niño que intenta complacer, sino como un adulto que te elige. Te elevas no desafiando a la madre, sino en honor a lo que ella nunca pudo completar. Esto no es solo sanación personal, es liberación ancestral, una ruptura de la cadena psíquica, un regreso al alma. Y para quienes recorren este camino, la recompensa no es la tranquilidad, sino la plenitud, el don más excepcional y poderoso de todos. El tercero, la madre interna, la dictadora silenciosa interior, dentro de la vasta arquitectura. Del inconsciente, la fuerza psíquica reina con una quietud inquietante y un poder imponente. La madre interna no grita, pero gobierna. No golpea, pero moldea. Jung describió esta figura interna como la madre internalizada, Imargo, un eco psíquico de la presencia materna, incrustado tan profundamente en el inconsciente que a menudo evade la luz de la conciencia durante toda la vida, incluso cuando la madre biológica ya no está. A través de la muerte, la distancia o el arreglo, la madre interna pervive, y no solo como un recuerdo, sino como un complejo autónomo y viviente que escribe silenciosamente cómo pensamos, sentimos, elegimos y nos relacionamos. Se convierte en la monarca invisible del reino interior, susurrando al alma del adulto. Lo que el niño absorbió sin cuestionarlo desde su primer aliento. La madre, o quien ocupó su lugar, se convirtió en el espejo a través del cual vislumbramos nuestra primera sensación de identidad. A través de su mirada, su tono, su abrazo o su retraimiento, aprendimos si éramos bienvenidos en el mundo o simplemente tolerados. Jung creía que estas primeras impresiones no solo se almacenan en el cerebro, sino que se mitifican en el alma, cristalizadas en lo que él lo llamó el complejo materno. Esta constelación psíquica se convierte en la imago materna, una imagen simbólica que conlleva una carga emocional, significado y peso mítico. Y aquí está la tragedia. La imago rara vez es precisa. No es la madre tal como era, sino la madre tal como la percibimos a través de una psique aún inconexa, aún desesperada por sobrevivir. Si la madre interna era nutritiva, sintonizada y constante, se convertía en una fuente interna de autoestima y seguridad. Pero si estaba ausente, rechazando las críticas o enredándose, se convertía en una saboteadora silenciosa, una fuerza que, aunque invisible, condiciona cada relación, cada riesgo, cada sueño. Su voz puede susurrar: eres demasiado, no eres suficiente, no hables, no brilles, mantente pequeño, mantente a salvo. Jung advirtió que cuando esta voz se confunde con el yo, el individuo se esclaviza a un fantasma que confunde la programación heredada con la verdad interior. Este es el lugar de nacimiento del sabotaje interior. No es mera inseguridad, sino la crítica internalizada de una madre que una vez negó su aprobación o usó el afecto como moneda de cambio. La madre interior puede aparecer en la psique como un eco de decepción, una orden para abandonar el yo en favor de complacer a los demás o un pánico sutil. Siempre que nos atrevemos a romper con los roles heredados,
Su voz surge en momentos de expansión como una mano que nos devuelve a la prisión familiar de la inseguridad. Y cuando esta figura interna no se hace consciente, Jung explicó que se proyecta hacia afuera, en amantes, maestros, jefes, amigos. De repente, ya no vemos a las personas como son, sino a través de la lente emocionalmente cargada de nuestro anhelo maternal insatisfecho. Esperamos que sanen heridas que no causaron. Reaccionamos ante ellas con un miedo desproporcionado, necesidad o rabia. Perseguimos la fantasía de ser elegidos, nutridos o validados, mientras atraemos inconscientemente parejas que replican las mismas dinámicas emocionales de las que intentamos escapar. La madre negativa, desintegrada, se convierte en un filtro de la realidad y el resultado es confusión, desilusión y repetición emocional en su forma más destructiva. La madre interna se convierte en una vampira psíquica, no metafóricamente, sino energéticamente. Drena nuestra vitalidad, suprime nuestros instintos, nubla nuestro fuego creativo. Esto se manifiesta como agotamiento crónico, apatía emocional, miedo a elegir con audacia o incapacidad para tomar decisiones sin culpa. El individuo se siente congelado, vivo, pero alejado de la vida. Jung vio esto como una posesión, una especie de colonización interna donde el alma ya no es soberana, sino gobernada por una imagen congelada del pasado. Sin embargo, paradójicamente, permanecemos leales a ella, incluso si nos hirió, incluso si fue fría o cruel. La psique se aferra a la imagen con la esperanza de que si nos mantenemos lo suficientemente pequeños, obedientes y heridos, finalmente podamos ganar su amor. Pero Jung lo llamó. Esta es una trágica ilusión. La madre interna no evoluciona, no es real, es una huella psíquica fija. Por mucho que nos contorsionemos para ganarnos su afecto, solo nos hundiremos más en el autoabandono para sanar. Jung insistió en que debemos iniciar una separación consciente, no de nuestra madre física, sino de la imagen interna que mantiene a nuestra alma como rehén. Esto significa nombrar el complejo materno por lo que es. Significa enfrentar la figura interna directamente a través de la imaginación activa, el diálogo interno, los sueños y los rituales simbólicos. Nos exige permitir que surjan los sentimientos exiliados, rabia, dolor, traición, anhelo. Nos invita a recuperar la voz. Enterramos los límites que temíamos. Extraemos el poder que una vez renunciamos. Para sobrevivir a esto, la separación no es rebelión, es individuación, el derecho sagrado a existir como un yo, no como una sombra, y no basta con desarmar la sombra. Jung creía que también debemos recuperar la luz, el rostro positivo del arquetipo materno, la cuidadora interna, la protectora, la fuerza creativa. Esto no proviene de la fantasía ni de la negación, sino de construir una nueva relación interna, una que no se basa en la escasez, sino en la soberanía, a través del diálogo interno bondadoso, rituales internos de cuidado, conexión con símbolos femeninos míticos y prácticas de creatividad y encarnación. Poco a poco, comenzamos a cuidarnos a nosotras mismas y, al hacerlo, recuperamos las partes de nuestra psique que una vez fueron exiliadas en nombre de la supervivencia. Jung escribió: "No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad en el reino del complejo materno. Esa oscuridad reside en la madre interna, la dictadora silenciosa, la voz heredada, la herida ancestral. Y hasta que la enfrentamos no con odio, sino con claridad, permanecemos atadas. Pero una vez que lo hacemos, entramos en algo sagrado. Comenzamos a vivir no como niños que buscan permiso, sino como adultos que llevan dentro tanto el fuego como la dulzura de la feminidad sanada. Ya no esperamos ser elegidos, elegimos. Ya no rogamos ser amados, nos amamos a nosotras mismas hasta alcanzar la plenitud. Y en ese acto, el hechizo de la madre interna comienza a romperse y surge un yo más profundo, la cuarta separación y la necesidad del ego independiente. Carl Jung enseñó que uno de los umbrales más sagrados y angustiosos de la vida psicológica es la separación simbólica de la madre. Esto no es un rechazo de la madre misma, sino una confrontación con el campo gravitacional arquetípico que arrastra al ego de vuelta a la fusión, la dependencia y la lealtad inconsciente.
Sin esta separación, advirtió Jung, no puede haber individuación, ni un ojo verdadero, ni una vida plenamente despierta. El proceso es menos un evento social que un profundo derecho psíquico, una muerte y un renacimiento ocultos bajo las luchas adultas comunes, con los límites, la identidad y el propósito de permanecer unidos a la madre. Ya sea por culpa, fantasía o miedo inconsciente, es vivir tras un velo que actúa no desde la autoposesión, sino desde los roles heredados. El niño obediente, el complaciente silencioso, el huérfano interno que espera ser visto. Jung comparó esta separación interna con un segundo nacimiento. El primero liberó el cuerpo, el segundo libera el alma. Es a través de esta dolorosa desvinculación que el yo adulto comienza a surgir, no en rebelión, sino en reverencia por lo que debe evolucionar. Sin embargo, muchos se resisten. Este derecho, la separación, si bien esencial, se enfrenta con terror. Jung identificó las fuerzas que nos atan, el miedo a la aniquilación, el terror primario del niño. Separarse es morir, la culpa de la traición, la creencia psíquica de que la individuación es un acto de ingratitud hacia quien nos dio la vida, la comodidad de la familiaridad, donde incluso la asfixia se siente más segura que la libertad, y el andamiaje cultural que eleva la lealtad familiar por encima de la autenticidad interior. Estas no son meras neurosis. Jung enfatizó que son antiguas corrientes arquetípicas en el inconsciente colectivo, fuerzas que todo ser humano debe enfrentar para alcanzar la plenitud cuando se evita la separación. Las consecuencias son profundas. El arquetipo del niño secuestra el ego adulto. Bajo la superficie de vidas pulidas y roles de alto nivel desfuncionalizado, yace un niño interior invisible e incurable que aún implora permiso para ser real. Muchos adultos viven atrapados en un cautiverio psíquico, dominados por una voz interior crítica que refleja la figura materna internalizada. Esta voz sabotea la autonomía, reprime los deseos y alimenta el miedo al fracaso. Para Jung, esto no es inmadurez, sino una señal de que el individuo no ha realizado el viaje arquetípico del héroe, la separación psíquica de la madre. La separación verdadera implica descender al inconsciente, enfrentar la sombra de la madre, la parte devoradora y controladora del arquetipo materno, y morir simbólicamente al yo obediente, para renacer como un adulto soberano. Este proceso es doloroso, caótico y exige duelo, pero necesario para vivir desde la verdad interior, no desde la evasión ni la dependencia emocional. Cuando no se enfrenta esta herida, el complejo materno no sanado se manifiesta en síntomas profundos. 1. Crítica interna e inseguridad crónica. Una voz saboteadora que repite patrones de desaprobación. Segunda, ambivalencia entre autonomía y dependencia, miedo a decidir y aferrarse a la figura materna. Tercera, culpa y vergüenza heredadas, sentirse traidor por prosperar. Cuarto, autoabandono y complacencia, traicionar necesidades propias para evitar rechazo. Quinta, relaciones repetitivas, atraer parejas que reflejan la herida materna. Sexta, sensación de insuficiencia, vivir bajo el mandato de no soy suficiente. Séptimo, bloqueo creativo y miedo a la expresión, temor a ser visto o juzgado. 8. Síntomas físicos psicosomáticos. El cuerpo expresa lo que la mente reprime. 9. Vacío espiritual, desconexión del principio femenino, de la Gran Madre. Sanar esta herida no es culpar, sino hacer consciente el inconsciente. Jung propuso la individuación como proceso de integración de estas partes exiliadas, a través de rituales simbólicos, arte, escritura, trabajo con los sueños e imaginación activa. La madre sombra, cuando es enfrentada y no temida, se revela como portadora de poder, creatividad y verdad interior. Integrarla es recuperar lo femenino reprimido, intuición, receptividad, emoción y volver a habitar el alma. Al final, el camino no busca destruir a la madre ni al pasado, sino liberarse de su poder inconsciente. Separarse es un acto de amor hacia la vida, hacia uno mismo. Es dejar de vivir como víctima del destino y empezar a co-crear significado desde la soberanía del yo. Jung veía los rituales como umbrales sagrados que marcan el fin del viejo yo y el nacimiento del ser auténtico.
En el proceso de individuación, enfrentarse a la madre sombra no es un acto de odio, sino de verdad y liberación. La madre, vista con compasión, deja de ser diosa o monstruo y se vuelve humana. Esta compasión no justifica el daño, pero libera del resentimiento. Jung enseñó que el perdón no es la meta ni el inicio de la sanación. Cuando surge auténticamente, es un subproducto de la integración, no una obligación moral. El perdón prematuro, enseñado como virtud espiritual, muchas veces encubre la rabia no reconocida y fortalece el complejo materno en lugar de disolverlo. La verdadera sanación requiere sentir la ira, el duelo y la pérdida de la madre idealizada. El objetivo no es la reconciliación externa, sino la recuperación de la soberanía psíquica. El individuo debe integrar su voz, rabia y sensibilidad, establecer límites no como castigo, sino como afirmación del yo. Es entonces cuando puede emerger un nuevo mito personal, libre de culpa heredada, uno enraizado en la verdad interior, no en el dolor de la madre. Este proceso culmina en un renacimiento profundo. El yo soberano emerge, ya no buscando validación ni repitiendo viejas heridas, sino habitando su verdad con autoridad silenciosa. Se recupera la madre interior como intuición, suavidad y cuidado. Se reactiva la vida creativa, y el propósito se vuelve una expresión auténtica del alma, no una búsqueda de aprobación. La sanación de la herida materna no solo libera al individuo, es un acto transgeneracional. Interrumpe el ciclo del dolor y convierte al sanado en un ancestro consciente, portador de un nuevo legado. La individuación, para Jung, no es regresar a quien eras antes del dolor, sino convertirte en quien siempre debiste ser. Es una revolución silenciosa contra la culpa y las lealtades inconscientes. Porque, al final, nadie más vendrá a reescribir tu historia. Ahora tú eres el autor, y la página está en blanco.